clase. Clase 20, la última clase del año de fisiología, tanto 1 y 2, e incluso como docente de ustedes, la última clase de las dos cátedras. Así que con esto cerramos el año, lo cual es bueno. Hemos llegado al final. Voy a tener la grabación porque si no queda mucho espacio ahí grabándose. Ya. Vamos. Dice al final de la clase, si alguien se puede preguntar para algo del informe, por supuesto. Cualquiera que quiera hacerme cualquier consulta, aquí voy a estar. Ya, entonces vamos a grabar. A ver, ¿dónde está la grabación? Grabar en la computadora. Recording in progress. Ya, muy bien. Y ahora nos vamos a la clase. Perfecto. Ya. Entonces, bienvenido a la clase 20, la última clase de Fisiología 2 del año 2021. Y vamos a tocar dos aspectos, ¿ya? La primera parte de la clase se va a referir a algunos aspectos propios de la fisiología reproductiva masculina y después algunos aspectos de la fisiología reproductiva femenina. Yo no pretendo agotar los temas porque son muchos temas, muchos. Solamente darle la visión general, ¿ya? En el libro de Constanza hay muchas más cosas, así que yo igual les sugiero leerlo, ¿ya? Profundizar. Después pueden seguir profundizando en más libros, está el Gannon, el Guyton, ¿no es cierto?, que se puede profundizar. Todo lo que veamos aquí va a ser muy bien recibido por los profesores de, ¿no es cierto?, de ginecología y obstetricia. Ellos están tocando estos temas mucho, ¿ya? Así que ahí les pido que no digamos, no guateemos, entre comillas, sino que tratemos de manejar bien la materia en ese sentido. Entonces, vamos a explicar la fisiología reproductiva masculina y esa sería la idea, que ustedes puedan ser capaces de explicarla, con énfasis en la espermatogénesis, síntesis, función y regulación de la testosterona, desde la perspectiva fisiológica, no neurocientífica, por ejemplo. Explicar también la fisiología reproductiva femenina, con énfasis en la ovogénesis, síntesis, regulación, función de las hormonas sexuales femeninas, cambios celulares y hormonales durante el ciclo menstrual, embarazo, parto y menopausia, ¿ya? Son objetivos grandes, porque en el fondo lo que vamos a hablar son cosas grandes que nos van a ocurrir durante la vida. Partiendo con los hombres, ¿cierto? Necesariamente tenemos que hablar de los testículos, ¿ya? Los testículos son dos órganos que están en sacos excretales y que están a menor temperatura, ¿ya? En ellos se produce la espermatogénesis y la secreción de testosterona. Se ha estudiado por qué se necesitaría, entre comillas, que esta fábrica de espermio, ¿no es cierto?, que son los testículos, estén a una temperatura inferior a la temperatura del núcleo, ¿ya? Y la explicación aparentemente sería que eso sería más óptimo para la creación de una gran cantidad, millones de espermios. Ya sería como que queda mejor armado, digamos, el ensamblaje de los espermios. Y para bajar esa temperatura, el cuerpo y en general los mamíferos tienen un mecanismo, que es un mecanismo arteriovenoso de contracorriente, ¿ya? Que entonces permite una mayor disipación del calor y eso hace que la temperatura esté más baja en estos sacos, ¿ya? En los sacos testiculares. De estas gónadas, ¿no es cierto?, de estos sacos testiculares, el 80% estaría formado por los mismos túbulos, no los sacos, sino que los testículos, ahora propiamente tal. Ya, los testículos, que aquí tenemos un corte, ¿no es cierto?, están formados, como se ve claramente aquí, fundamentalmente por los túbulos seminíferos, ¿ya? El 80%. Y ahí donde está produciendo la espermatogénesis
a partir de las espermatogonias. Y aquí tendría el rol central de lo que hablamos ayer, la célula de Sertoli. Es un soporte de la espermatogénesis y que lo que entrega nutrientes, genera una barrera sanguínea para darle un microambiente a los espermios, ¿no es cierto? Entonces, como que protege a los espermios a través de unidades estrechas y le entrega fluidos. El resto de los testículos corresponde al tejido conectivo, que es lo que hay en este tejido conectivo, ¿no es cierto? Hay las células de Leydig, que son las encargadas de la síntesis y secreción de testosterona, que hace es un estímulo paracrino. En general uno habla de que la entrega de hormonas en los testículos es ipsilateral o homolateral, ¿ya? Que es lo que produce una gónada le afecta solo a esa gónada, ¿ya? No estaría afectando, entonces, si hay síntesis de testosterona, no es que la testosterona vaya pasando en gran cantidad por la circulación y de ahí llega a la otra testículo, no es así. Como que cada testículo funcionara independientemente, ¿ya? Cuando uno piensa eso, es cuando uno se refiere en general a las reservas funcionales. Como que tenemos dos porque tenemos una reserva anatómica y funcional para la producción de esperma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya un primer análisis. Segundo, es que esta entrega, ¿no es cierto?, de hormonas en forma paracrina, fundamentalmente, ¿no es cierto?, son fundamentales para la formación de los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿ya? Una vez que los testículos, digamos, las células Sertoli ayudan a la formación de los espermios, estos van movilizándose y moviéndose, ¿no es cierto?, hacia los distintos interior del túbulo, al primer interior del túbulo, y después se va llegando al hilio, el hilio de los túbulos seminíferos, donde finalmente empieza, ¿no es cierto?, a derivarse hacia el epididimo, que tiene una cabeza, ¿no es cierto?, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿ya? Este epididimo, ¿no es cierto?, que se muestra aquí como rodeando, ¿no es cierto?, a los testículos. Entonces, va recibiendo ¿no es cierto?, los espermios, y ellos pueden quedarse aquí también, ¿ya? Pero no siguen más allá, porque todo el resto tiene que ser liberado de forma rápida a través del proceso de la eyaculación, ¿ya? Entonces aquí tenemos también, además del epidídimo, ¿no es cierto?, tenemos los vasos deferentes, ¿ya? Y estos vasos deferentes suben, ¿no es cierto?, hacia la cavidad peritoneal, rodean a la vejiga, ¿no es cierto?, donde está la vesícula seminal en la parte posterior, como se ve aquí, y siguen hasta la glándula prostática, que está, ¿no es cierto?, bordeando a la uretra. Ahora, estas vesículas lo que van haciendo es que le van dando cada vez más nutrientes, le van dando más, ¿no es cierto?, componentes al eyaculado para irlo capacitando, para que finalmente, ¿no es cierto?, tenga todas las condiciones necesarias para sobrevivir. Recordemos que los espermios que son eyaculados inician una maratón, pero si uno tuviera que pensar desde el punto de vista del tamaño que tiene el espermio, es una maratón gigantesca, es realmente un viaje, pero extraordinario, que debe generar. Y lo más increíble de todo esto es que alguno de ellos llega al terminal, o no, más que algunos, varios, muchos de ellos llegan, y uno de ellos logra penetrar, ¿no es cierto?, la capa del ovocito, genera toda una reacción, ¿no es cierto?, en la capa para que se impida que los otros ingresen, y finalmente ingresa y produce la fecundación, ¿ya? Es toda una historia que todos la conocemos probablemente muy bien, es una historia extraordinaria, ¿no es cierto?, cómo está ocurriendo este proceso. Obviamente
pene, ¿no es cierto?, está estructurado de tal forma que permite tener, ¿no es cierto?, una erección, ¿ya?, y permite ser introducido en la vagina de la mujer, ¿no es cierto?, y eso facilita entonces que los espermios puedan llegar lo más cerca posible de la cervix uterina, ¿ya? Al llegar ahí, entonces los espermios tienen que viajar solamente del viaje inicial, ¿no es cierto?, por el epidídimo, ¿no es cierto?, los vasos deferentes, seguir por los vasos deferentes y ser enriquecido por la vesícula seminal, los líquidos de la próstata, seguir por la uretra, ¿no es cierto?, y ser liberados en la vagina, ¿ya? Y desde ahí, liberados por la vagina, ¿no es cierto?, empiezan a viajar, a nadar, se meten por la cervix uterina, siguen viajando por el útero, y después se meten por la trompa de falopio, siguen viajando por la trompa de falopio, y normalmente al finalizar la trompa de falopio, viene por ahí la fecundación, ¿ya? Y a veces pueden llegar incluso y salir de la trompa de falopio y pasar a la cavidad, ¿no es cierto?, peritoneal, y encontrarse con el ovocito antes, pero normalmente eso no facilita mucho la fecundación, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Aquí les muestro un corte, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de una célula, de un testículo, ¿ya? Y acá tengo una zona de un espacio intersticial y después el espacio de la fábrica, ¿no es cierto?, la fábrica de espermios. Esta fábrica de espermios, ¿no es cierto?, va permitiendo que los espermatogonias vayan pasando por las distintas fases, ¿ya? Primero una fase de células mioide peritubular, después una fase diploide. Aquí estarían las espermatogonias, empiezan a diferenciarse. No es que estén adentro de la célula certal, ojo, no se trata tampoco de que la célula certal sí tenga como plaquetas, no es así, sino que están rodeando. ¿Se dan cuenta? Lo que hace es rodear a los ovocitos, a los espermatocitos. Los van rodeando y ahí, fíjense, están las senones estrechas, ¿ya? Entonces los espermatocitos, ahí, se me fue, perdón, van madurando, ¿no es cierto? Van diferenciándose, entran en meiosis, ¿no es cierto? Finalmente, a partir de la meiosis, forman 4 espermátidas haploides, ¿cierto? Y estas espermátidas haploides empiezan a diferenciar su estructura y finalmente generan un flagelo con una cabeza, ¿no es cierto?, y una cromosoma, ¿ya? Lo cual le facilita toda la movilidad. Básicamente aquí es como que si a partir de una célula redonda que no hace nada, formamos un Ferrari, por así decirlo. Un Ferrari que está listo para salir a 1000 kilómetros por hora, no sé exactamente cuál es la velocidad que se mueven, pero se mueven extraordinariamente rápido en relación a su tamaño, ¿no es cierto? Y tienen una gran cantidad de energía que está en las mitocondrias, ¿no es cierto? Están llenas de mitocondrias aquí en el cuello, y esa mitocondria es su energía, es su benzina. Tendrían, no sé, 1000 litros de benzina, bueno, por decir algo así, exagerado. Pero es porque tienen toda la suficiente energía para llegar a donde tienen que llegar, ¿no es cierto? Y aquí, en el núcleo, obviamente van a tener material genético haploide, es decir, la mitad, ¿no es cierto?, del material genético de una célula normal en el cuerpo. Y aquí están empezando entonces a ya estar listos, y una vez que están listos empiezan a flotar y pueden irse moviendo hacia el epidídimo. Entonces aquí están los pasos que van a tener en la proliferación mitótica. Lo que van a hacer es aumentar su número, digamos, el número se prolifera mitóticamente. Después, cuando vienen las señales meióticas, se separan, ¿no es cierto? Entrecruzan, como ustedes saben, en el entrecruzamiento, entrecruzan material y los genes los van a ir mezclando un poquito, va a tener mayor diversidad, y después viene el empaque de los cromosomas, ¿no es cierto? Porque ya los cromosomas no están así en el núcleo
así como redonditos por todos lados, como en la cromatida, no. Y ahora el cromosoma haploide, ¿no es cierto? Y la mitad de información está totalmente condensada de una forma aerodinámica. Listo para tener ya ahora un Ferrari para que salga, ¿no es cierto?, súper rápido. ¿Ya? Esto es un proceso continuo, ¿ya? Nosotros tenemos, no sé si decirlo, la suerte o la mala suerte, pero estamos produciendo toda la vida, desde que empezamos hasta que morimos, estamos produciendo esperma, ¿ya? Es decir, una persona que está así en sus últimos días de vida, ¿puede dejar embarazada? Podría ser. O también puede morir en el acto, ¿no es cierto? También pasa eso. No es raro, aunque, perdón que sea tragicómico, la muerte no es para reírse, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir también a veces que hay personas que fallecen en el acto. Ya, aquí vemos los pasos que se van generando, ¿no es cierto? Vamos generando 2 millones de un espermio, un Ferrari, ¿no es cierto? Con su pieza media, ¿no es cierto? Su cabeza, su acrosoma y su, ¿no es cierto?, su flagelo o su cola, ¿no es cierto? Ya, estos se van, ¿no es cierto?, se van formando, obviamente, los turosiminíferos, como ya los vimos, que son las nodrizas, van generando su mitosis, generan los espermatozoides primarios, ¿no es cierto?, donde por mitosis llegan a los espermatozoides secundarios, estos por meiosis llegan a las espermátidas, que son haploides, y las espermátidas se diferencian en espermio perdiendo citoplasma y desarrollando el flagelo, ¿ya? Entonces vamos formando una cantidad aproximada de 128 millones de espermatozoides al día. Y una vez que ocurre la eyaculación, ¿no es cierto?, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, en la ámpula de los vasos deferentes, es un área, sería un área, pero partimos aquí. En el epidídimo se van madurando y se pueden ir depositando estos espermios que se han ido formando, ¿no es cierto?, los testículos. Esto puede tener meses de, ¿no es cierto?, depósito ahí. Después, en el ámpula de vasos deferentes, ahí hay un área de depósito y nutrición de los espermios con citrato de fructosa, con citrato y fructosa. Esto es en el eyaculado, o sea, va a haber eyaculado y ahí empieza, ¿no es cierto?, a irse nutriendo, agregando nuevos elementos el espermio eyaculado, ¿no es cierto? En las vesículas seminales, ahí donde se le va a generar también nutrición a los espermios con fructosa, citrato, prostaglandina y fibrinosa. La próstata, ¿qué es lo que le da? Le da un 90% del volumen al semen, ¿no es cierto? Le da nutrición a los espermios, citrato, calcio, enzimas, y es levemente alcalina. Y después, en el eyaculado, se necesita neutralizar los fluidos ácidos, ya provenientes de su primera fabricación. Para ello, ¿no es cierto?, esta neutralización tiene que ver con estos 4 a 6 horas en el tracto femenino también para la capacitación del espermio, ¿no es cierto?, y que éste pueda tener, ¿no es cierto?, una mejor motilidad, pueda, ¿no es cierto?, tener la capacidad de generar la reacción acrosómica y liberar las enzimas digestivas que tienen en la cabeza, ¿no es cierto? El espermio tiene en su cabeza una bomba de enzimas digestivas que lo que hacen es permitir penetrar, ¿no es cierto?, el ovocito primario, todas sus capas. Tiene una serie de capas que impiden que no hubiese una reacción acrosómica, ¿cierto? Entonces estamos listos con toda ahora el espermio para poder ingresar. Ahora, la producción de, ¿no es cierto?, ya sabemos que la determinación genética, ¿no es cierto?, del testículo depende del gen SRY, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Sin gen SRY, aun cuando tuviera el cromosoma Y, pero que no tuviera el gen SRY, no hay diferenciación de la, ¿no es cierto?, de la gónada, no hay diferenciación de esa gónada hacia el testículo. ¿Y la gónada qué pasa? Una ausencia del gen SRY se deriva por defecto hacia
ovario, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos la primera lección. Segundo, una vez que la gonada se forma, en el testículo, se forma como testículo, y diferencia, ¿no es cierto?, células de Sertoli y células de Leydig, una vez que eso pasa, ¿ya? Entonces, podemos estimular las vías esteroidogénicas hacia la síntesis de testosterona. Y, ¿no es cierto?, esa testosterona ya sabemos que es paracrina en estos casos. Y va a estimular la diferenciación, ¿no es cierto?, de todos los conductos wolfianos, ¿no es cierto?, los conductos wolfianos para que se diferencien, ¿no es cierto?, en epidídimo, ¿no es cierto?, próstata, en fin, en todas las vías que hemos visto, y puedan entonces dar origen a toda la estructura, ¿no es cierto?, del testículo. Y también, ¿no es cierto?, se permite que exista la presencia de los tejidos blancos, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, en el pene y en el escroto, de la 5-alfa reductasa, que va a permitir entonces la diferenciación de estructuras externas hacia pene y escroto, ¿ya? Entonces, sabemos que estas vías esteroidogénicas, ¿ya?, que están en la célula de Leydig, ¿ya?, que pasan desde el colesterol, ¿ya?, no logran sintetizar ni glucocorticoides ni mineralocorticoides, sino que mantienen solamente esta vía. Y la razón de por qué mantienen solo esta vía es porque no tienen ni 21 beta ni 11 beta hidroxilasa, que son las enzimas que permiten la salida lateral, ¿no es cierto?, de sustratos hacia la síntesis de cortisol y a la síntesis de, ¿no es cierto?, de aldosterona. Entonces, no logramos sintetizar ni cortisol ni aldosterona. Y por eso que entonces se estimula solamente la vía que nosotros, bueno, en las otras esquemas, esta vía la miramos hacia el aire, ¿no es cierto? Primero se veía como una espalda y después una caída. Aquí la estamos mirando como si fuera una sola línea. Pero es porque no está presente ni la 21 beta ni la 11 beta hidroxilasa, ¿ya? Además, le agregan una nueva enzima que no está presente en las suprarrenales, que sería la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta convierte la androstenediona, que sería el andrógeno, ¿no es cierto?, suprarrenal, que ya lo conocemos, y también, y de este otro también, lo convierte en testosterona, ¿ya? Entonces, ya sabemos cómo se produce la testosterona testicular, ¿ya? Por efecto de que no hay estas dos enzimas y existe esta otra enzima accesoria. Ya, entonces ahora estamos produciendo testosterona y en ese sentido la testosterona genera una gran cantidad de efectos masculinizantes, muy grande. Pero tiene tejidos, ¿ya?, donde no tiene una función, por lo menos en ciertos estados del desarrollo, funciones tan potentes. Lo otro es que la testosterona también no es tan fuerte, ¿ya? Entonces es una hormona que para tener sus efectos requiere grandes volúmenes. Por eso que cuando una persona, supongamos una persona tiene falla en la síntesis de la dihidrotestosterona, como el síndrome de los dominicanos, ¿no es cierto?, el síndrome de la ausencia de la 5-alfa reductasa, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Esas son personas que nacen masculinos, han tenido testículos que no descienden, ¿ya? Pero sin embargo, como no tienen la dihidrotestosterona, no producen pene ni escroto. Entonces, externamente pareciera como que si fueran hombres, perdón, mujeres. Se les ve un desarrollo así como de una vagina, aunque sea una vagina más o menos ciega, no muy larga, labios, se le ven los labios, se le ve un pene muy pequeñito, o uno diría el clítoris, no diría pene. Entonces, porque no está presente la enzima que produce eso. Y en ese caso, esas personas van a crecer, ayer lo vimos en clase, ¿no es cierto?, y cuando les llegue el estirón, cuando les llegue, ¿no es cierto?, todo el desarrollo de la testosterona en forma grande, digamos, el estirón sexual, ¿no es cierto?, les llegue, ¿no es cierto?, todo el cambio hormonal, ¿ya?
En ese caso, en esas personas, ¿qué le va a pasar? Los testículos que están arriba, digamos, eh, van a descender, van a estar presentes ahora en una zona donde pueden sintetizar con mayor efectividad hormonas, eh, van a liberar una tremenda cantidad de testosterona y esa testosterona puede ser traducida a estrógenos a partir de la aromatasa, ¿cierto? La testosterona tiene dos vías. Una vía es poder generar dihidrotestosterona, que es ¿no es cierto?, andrógeno más potente, o puede generar estrógenos a partir de la aromatasa. Ayer me parece que erróneamente hablamos de la formación de la testosterona hacia estrógeno por las 5 alfa, como que le dimos a las 5 alfa reductasa a los dos papeles. El papel de formar dihidrotestosterona y el papel de formar estrógeno. Ya eso, ayer, por favor, eso lo borramos, ya si lo ven en el audio, es un error. Aquí tenemos la enzima aromatasa, que es la que sí efectivamente permite el paso de testosterona a estrógeno. Entonces, en la pubertad, estas personas que vienen con déficit de la 5-alfa reductasa, en la pubertad van a generar mucho estrógeno. Y eso le va a generar desarrollo de las glándulas mamarias, van a tener pechugas muy grandes, ya, senos muy grandes, podrían incluso tener ginecomastia, y eso como que les va a reforzar su identidad, ya van a tener así una identidad femenina, le refuerza su identidad femenina. Sin embargo, como ya tiene testículos, lo cual es bien un poco contradictorio, ¿no es cierto? Los testículos están afuera, están visibles, y tiene sus pechugas grandes, sus glándulas mamarias muy grandes. Se le hace un examen, ¿no es cierto?, ginecológico, se encuentra que no tienen ovarios, no tienen útero, tiene una vagina que no ingresa mucho más allá, por lo tanto no tiene en realidad una vagina, y no puede ser mamá, ya no puede menstruar, no tiene menarquia. Bueno, ese tipo de personas lo que se hace es que finalmente se le secciona los testículos y la necesidad estrogénica que se va a perder se le suplementa con estrógenos orales, por ejemplo, ¿ya? Y lo increíble de eso, que ya estamos revisando, es que muchas de esas personas vuelven incluso a cambiar su identidad. Si originalmente esta identidad femenina, vuelven a una identidad masculina, ¿ya? O en algunos menores casos mantienen su identidad femenina, ¿ya? Es en el caso de la mutación de la 5-alfa reductasa en los dominicanos. Me parece a mí que el efecto de esto es diferente en otro tipo de patologías. ¿Ya? Distintas patologías van a ir teniendo distintos resultados. ¿Ya? Bueno, sigamos, el 90%, 95% de la testosterona va a circular unida a una globulina de unión esteroides, que es estimulada por los estrógenos, inhibida por los andrógenos, y circula también unida a la albúmina, que es como una reservorio, ¿no es cierto?, que solo permite, como entre comillas, mantener la hormona, pero esta hormona solo se activa cuando se libera de su proteína de unión, ya tiene que estar suelta de su proteína de unión para ser activa. Y ahora, ¿cómo se van regulando las hormonas en el eje hipotálamo hipofisiario? Ya sabemos que parte, de hecho, la secreción de la GnRH muy tempranamente, en la 4ª semana del desarrollo embrionario, pero no tiene nada a qué estimular. No tiene, ¿no es cierto?, no tiene los gonadotrófos maduros, no tiene la producción de FSH-LH, que recién empieza a partir de la semana 9ª, 10ª, empieza a haber una, ¿no es cierto?, mayor síntesis de estas hormonas. Entonces, veamos, ahora vamos a ver qué está pasando en
en un adulto, ya en una persona que ya, perdón, que ha entrado en la pubertad, ya tiene funcional tanto sus testículos como su eje hipotálamo hipofisial, ¿ya? En este caso, va a tener una secreción pulsátil, ¿ya? De GNRH. Y eso le va también a generar una secreción pulsátil de las hormonas, ¿no es cierto?, FSH y LH, las hormonas tróficas, y esto también va a estimular de esa misma forma, pulsátilmente, las células de Leydig y las células de Sertoli. Y la testosterona va a tener un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis. Pero cuidado que esta inhibición normalmente es una inhibición que se verifica mayormente por la dihidrotestosterona, más que por la testosterona propiamente tal, ¿ya? La adenohipófisis va a generar FSH, y esta FSH va a estimular a las células de Sertoli, que son las nodrizas, ¿no es cierto? Van a generar inhibinas que va a inhibir la secreción de FSH. Entonces, tenemos que existe esta vía de retroalimentación, y encontramos también otro elemento interesante, que es la célula de Leydig, que está afuera, ¿no es cierto?, separada por uniones estrechas de la célula de Sertoli. Por vía paracrina, también va a generar estimulación de las células de Sertoli a través de la testosterona, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la primera formato de la retroalimentación que tiene. Supongamos que la GNRH no fuera pulsátil, sino que fuera constante. En ese caso, lo que ocurriría es que se perderían los receptores de GNRH acá, ¿ya? Y eso no funcionaría entonces su ciclo, no cumpliría su rol. Otra cosa interesante es que el cáncer prostático puede ser causado con un aumento entonces del GNRH. ¿Por qué? Porque se va a producir la downregulation, ¿no es cierto?, de esto, y eso va entonces a impedir que voy a tener demasiado estímulo de FSH y LH para producir, posiblemente estimular el cáncer prostático. FSH, ¿qué es lo que hace? Ya sabemos que estimula a la célula Sertoli, que la que hace es estimular la espermatogénesis y todas las funciones asociadas a ello, ¿no es cierto? ¿Qué hace la LH? Estimula a la célula de Leydig, ¿no es cierto?, a sintetizar la testosterona, que sería como LH es como que se comporta igual a la ACTH, ¿ya? Recordemos que la célula de Leydig sería como una especie de célula córtico suprarrenal, por así decirlo, ¿ya? Que lo que haría es lo mismo que hace la ACTH en la capa glomerulosa y en todas las otras capas, ¿ya? Y vemos que la testosterona colabora paracrinamente con la FSH, ¿no es cierto?, como que tiene un rol sinérgico con la FSH para producir espermatogénesis, ¿no es cierto? Y finalmente las dos, la Sertoli y Leydig, retroalimentan su liberación con inhibina y testosterona respectivamente, ¿ya? Ahí tenemos entonces la regulación testicular de las células, ¿cierto?, testiculares. Ahora, mirando un poco el esquema, a este esquema es el que yo quería llegar porque es bien interesante, ¿no es cierto? Aparecen drogas aquí que hacen inhibir este proceso. Entonces, la célula de Leydig ya sabemos que está produciendo la testosterona, y esta se puede transformar en 5-alfa reductasa por, ¿no es cierto?, por la 5-alfa reductasa se puede transformar en la hormona activa, la dihidrotestosterona. Pero esto puede ser inhibido por drogas, como la finasterida, ¿ya? Entonces, drogas como estas van a inhibir la masculinización, por así decirlo, ¿ya? Quizás la libido también, quizás un poco otros factores en la vía masculina. Entonces, acciones de andrógenos mediados por testosterona o mediados por dihidrotestosterona. Entonces, sabemos que esta es la más activa, ¿cierto? Pero igual la testosterona, especialmente cuando ocurre, ¿no es cierto?, el estirón, cuando ocurre, ¿no es cierto?, todo el estímulo sexual, ¿no es cierto?, en el desarrollo, va a producir una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, diferenciación del epidídimo, los vasos deferentes y la vesícula seminal. Esto es en la vida uterina, ¿no es cierto? Esto estamos hablando de la semana
7, 8, ya, del desarrollo embrionario. También estimula el aumento de la masa muscular en el hombre, el crecimiento, el estirón de la pubertad. También está asociado al cese de la pubertad, al cierre de la, ¿no es cierto?, de las epífisis. Está asociado al crecimiento del pene y de las vesículas seminales. Está asociado al cambio de voz, a la espermatogénesis, al feedback negativo y a la libido, ¿ya? Entonces, por eso les decía yo, esto tiene que ver con la libido. Cuando uno va al urólogo y le dice, le voy a dar testosterona, uno está bien, decía, bueno, un poco de testosterona. Pero cuidado porque eso también puede estar asociado a la presencia de tumores o cáncer testicular. Después, mediado por dihidrotestosterona, está la diferenciación del pene, escroto y próstata. Es decir, la presencia del pene y del escroto, estos dos como visiblemente, ¿no es cierto?, van a ser estimulados por la dihidrotestosterona y también la próstata. El patrón de distribución de pelo, la pelada, ¿no es cierto?, la actividad de glándulas sebáceas, el crecimiento de la próstata por la dihidrotestosterona y finasteride, obviamente se puede ser usado para inhibir la hiperplasia prostática benigna y la caída de pelo en hombres. Entonces, mirando eso, bueno, si finasteride quizás sería bueno, ¿no es cierto? De repente no, un poquito de finasteride no le haría mal a nadie. En caso mío, yo podría quizás protegerme y ayudarme con eso. Este es el caso que les había mencionado, de la mujer que aparece con un gran clítoris. A los 13 años no tiene pecho. Ya. Pero este es una masculinización, ¿cierto? Entonces, es diferente al que yo había mencionado. Que yo había mencionado es una feminización, aquí es una masculinización. Entonces, aquí nace como mujer, pero nace con un clítoris grande, ¿ya? Entonces, pareciera como que si alguien no tiene buen ojo clínico, digamos, podría pensar que es un niño, ¿ya? A los 13 años no tiene pecho desarrollado ni menarquia. Entonces podríamos seguir pensando que se está masculinizando. Por el contrario, se ha masculinizado y su clítoris es muy grande. El examen físico no tiene ovarios ni útero y su vagina es ciega, ¿no es cierto? Tiene una próstata pequeña, tiene pene, tiene testículo descendido, tiene uretra abierta bajo el pene, que se llama el pospadias. Su genotipo es masculino, ¿no es cierto? Y su nivel de testosterona altos y la dihidrotestosterona muy baja. Entonces, su fibroblasto no tiene actividad de 5-alfa reductasa, lo cual no estamos transformando la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces, la persona probablemente tiene un pseudohermafroditismo causado por la deficiencia de la 5-alfa reductasa. Si decide continuar como mujer, debe removerse los testículos y tener terapia de reemplazo. Así que ella ha logrado, ¿no es cierto?, identidad sexual femenina. Entonces se le remueve los testículos y se le da terapia de reemplazo de estrógeno y se le corrige quirúrgicamente, ¿no es cierto?, su pene. Y si decide continuar como hombre, requerirá suplemento de andrógenos para completar el proceso de masculinización, ya que obviamente no la está teniendo porque tiene la dihidrotestosterona muy baja. Ahí tenemos un ejemplo de un caso clínico con deficiencia de la 5-alfa reductasa. Ya, no sé cómo estamos aquí, no sé si quieren hacer un pequeño break. A ver, déjenme ver cuánto falta. Es justo, porque ahora viene la fisiología reproductiva femenina. ¿Paramos 10 minutos? Sí, profe, dicen que sí acá. Dicen que sí, ya. Listo. Entonces vamos a detener, a pausar la grabación, ¿ya? Listo. Recording stopped. Ya, chiquillos. Vamos al baño, descansemos y si alguien quiere poner un poquito de música, permitido, todo lo que quiera, ¿ya? Para amenizar. Ya, vamos a continuar entonces ahora con la segunda parte de fisiología reproductiva femenina. Ya hemos revisado recién aspectos generales de la fisiología reproductiva masculina y ahora nos vamos con la femenina.
Esto es mucho más, por así decirlo, más elaborado, ¿ya? Que la masculina. Tiene mucho más elementos y no es simplemente producir premios así hasta el final, sino que hay una etapa de producción de, de huevos que pueden ser fecundados y que después tiene un término, ¿cierto? Entonces vamos a ver primero cómo se produce el proceso. Aquí tenemos un esquema del ovario, ¿no es cierto? Rodeado por una trompa de falopio que finalmente conduce los ovocitos, los conduce hacia el útero y en el caso que puedan ser fecundados, permite la implantación, ¿ya? En el caso que no, permite una pérdida mensual de tejido, ¿no es cierto?, que se llama la menstruación, que va a salir por la vagina, ¿no es cierto?, y finalmente va a ser un sangramiento mensual de la mujer. Son dos gónadas equivalentes a las gónadas masculinas. También tienen mucha actividad paracrina, es decir, las hormonas se van a regular y autorregular en el mismo lugar. Se va a producir la ovogénesis y la secreción de estrógenos en este caso y de progesterona. Vamos a poder reconocer tres zonas. Una zona de corteza, donde está el epitelio germinal, que es similar al epitelio germinal en el caso de los testículos. Vamos a tener una médula donde se está produciendo todo el proceso de maduración del huevo hasta formarse un folículo, ¿ya? Y finalmente tenemos una zona del ilion, ¿ya? Donde entran y salen ya sabemos, los vasos sanguíneos, en fin, todo el tejido que va a ayudar a dar función al ovario. Y la unidad funcional, ya lo vimos, es el folículo ovárico único. En cada ciclo se van a ir como formando una especie de varios folículos, pero finalmente solamente uno de ellos crece suficiente y hace que el otro regrese. Y el que crece suficiente se llena de un líquido en el antro, rodea a los ovocitos de una corona radiata, ¿ya? Y le da una estructura como que se muestra acá y eso se llama el folículo de Graf, ¿ya? Que está listo para que ocurra la ovulación. La ovulación es un proceso complejo porque va a significar una especie de, entre comillas, de exocitosis, ¿eh?, del huevo, ¿ya? Del óvulo. Y para eso se tiene que romper fíjense, tiene que romperse toda la estructura de la pared, ¿ya? Se tiene que romper tanto las dos capas grandes que tiene aquí el folículo, se tienen que romper, como también se tiene que romper la misma pared del ovario, ¿ya? Y entonces pasa a la cavidad abdominal. Y esto es tomado después ¿no es cierto?, por las trompas de falopio. Entonces, es una unidad funcional única que incluye estas células germinales, algunas células que lo van a rodear. Y las funciones de este folículo de Graf funcional serían nutrición y desarrollo del óvulo, que ocurra la ovulación, ayuda a la preparación de la vagina y la trompa de falopio para la fertilización, ¿ya? Hay preparación del útero para la implantación, hay una mantención de la producción hormonal hasta que la placenta tome control. Es decir, este folículo es genial porque, si ustedes se dan cuenta, no solamente ayuda y le da un microambiente para que el huevo esté listo para salir, sino que más encima después se encarga de que todo el útero se prepare para la implantación. Sigue produciendo hormonas para que el útero se encargue de la implantación, ¿ya? Y solamente va a regresar y va a perder su actividad en dos condiciones, ¿ya? En la condición de que no haya fecundación. Si no hay fecundación, se pierde y se transforma en un cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, en un cuerpo degenerativo y después en un cuerpo albicans y desaparece, ¿ya? Esa sería la situación, sin fecundación. Y segundo, se va también a regresar cuando ya se haya formado la placenta. Y una vez que la placenta toma control, ya este cuerpo también empieza a disminuir su función. Entonces, la ovogénesis, similar a lo que le pasa a los espermatocitos,
va a ocurrir por procesos, primero, de una división mitótica, y, ¿no es cierto?, va dando origen a una gran cantidad de huevos, de células germinales, y después, cuando ocurre el estímulo, se van a entrar en diferenciación, formando un ovocito primario, y, ¿no es cierto?, ahí, una vez que se ocurre la fecundación, se va a producir la completación, el huevo, el ovocito queda parado en la fase 1. ¿Ya? Entonces, después de la fecundación, se produce la terminación de la primera meiosis, y después ocurre inmediatamente la segunda meiosis. Como acá dice claramente, la entrada del espermio gatilla la completación de la meiosis 2, ¿ya? Y ahí se libera el segundo cuerpo polar, ¿no es cierto? Y estamos listos entonces para que ocurra ahora la fusión de las dos células haploides, ¿ya? Entonces, los ovarios, ¿qué hacen? Generan aproximadamente 7 millones de ogonias hasta el sexto mes de la vida fetal. Y eso sería, y no hay más, ya hasta ahí no va a llegar. A diferencia de los millones de espermatogonias que produce el hombre. Ya, desde el segundo mes de la vida fetal hasta el sexto mes, todas las ogonias se transforman por meiosis en ovocito primario. Ya, entonces quedamos acá en el ovocito primario, en la profase 1, quedando suspendida en la profase 1 hasta la ovulación. Al nacimiento quedan solo 2 millones de ovocitos primarios, ¿ya? Entonces ya bajamos de 7 a 2. En la pubertad ya quedan solamente 400.000 ovocitos primarios en la mujer. O sea, las mujeres que están ahora en el curso tienen en este momento en sus ovarios 400.000 ovocitos primarios, ¿ya? En la menopausia ya quedan solo unos pocos y ya no hay, ¿no es cierto?, la función tan grande como se esperaría. Ahora, ¿cómo se van desarrollando los folículos ováricos? ¿Ya? Entonces ya sabemos que primero existe el folículo primordial, que va a estar presente en un número muy grande, entre los 13 y 50 años, ¿ya? Y este folículo primordial es el que va a estar en la parte más cortical, ¿cierto?, del ovario. Va a empezar a agrandar, y hay varios que van a empezar a agrandar en cada ciclo hormonal, ¿ya? En cada ciclo. Y una vez que vayan agrandando y formando folículos secundarios, ya con un periodo de 70 o 85 días, finalmente algunos de ellos van a ser capaces de formar el folículo de Graf, ¿ya? Y este folículo de Graf, en un tiempo corto, va a ser capaz ahora de exocitar, liberar al ovocito, ¿no es cierto?, hacia, ¿no es cierto?, Hola, Salvador, hasta que me dillaste, ¿ah? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy en clase. Dígale hola a los niños. Hola, dígale hola. Hola, niños, diga hola. Dígale hola. Hola. Eso, muy bien. Hola, niños, muy bien. Entonces, el primer estado, obviamente, como ya dijimos, está desde el nacimiento hasta la menopausia, ¿ya? Puede durar entre 13 y 50 años, en realidad. Se forman folículos primarios con ovocitos primarios. En el segundo estado, durante el periodo reproductivo, este dura 70 a 85 días, donde los folículos se van a ir desarrollando y transformando en folículos de Graf. Y después, en el tercer estado, que es pequeñito, aparecen los folículos de Graf más grandes, ¿no es cierto?, hasta que uno se hace dominante y los otros se degeneran. Y el dominante crece hasta 20 milímetros. O sea, aquí ya tenemos folículos chiquititos y después tenemos folículos grandes, hasta 20 milímetros en 48 horas. En la ovulación, este folículo se rompe, todas las capas se rompen, se suelta, ¿no es cierto?, la zona que lo pega aquí, y desde ahí, ¿no es cierto?, el ovocito liberado, ahí completa recién su meiosis 1. ¿Ya? Entonces, y aquí si hay fertilización, entonces este cuerpo se transforma en un cuerpo lúteo, lo que queda aquí, y va ayudando, ¿no es cierto?, a que la pared
la pared, ¿no es cierto?, de implantación, ¿no es cierto?, uterina, se mantenga bien su desarrollo hormonal. Si no hay fecundación, obviamente se regresa, ¿no es cierto? Regresa este cuerpo que va quedando acá hasta transformarse en un cuerpo albicans. Ahora, similar a lo que está produciendo las células de Leydig, también tenemos una gran síntesis de creación de estrógenos y progesterona. Ya, pero aquí participan las dos células, las células de la teca y también las células, las otras células, ¿cierto? Glomerulares. Y la vía pasa lo mismo que en el otro caso, ¿no es cierto? Tenemos vías donde estamos estimulando la vía androgénica, ¿no es cierto? Y para eso tenemos bloqueado la síntesis de, ¿no es cierto?, la síntesis de todas las otras, de los minerales corticoides, los glucocorticoides, están bloqueadas, ¿no es cierto? Las 11, la 21 alfa-hidroxilasa y la 11 alfa-hidroxilasa están bloqueadas esas vías, y además tenemos, ¿no es cierto?, la síntesis de la testosterona a partir de la 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y ahí es donde participan las células de la granulosa. Entonces no solamente están las células de la teca generando esto, sino que también células de la granulosa. Estamos generando, ¿no es cierto?, la testosterona, y aquí la aromatasa también permite la transformación de la testosterona en estradiol. En este caso, este paso estaría estimulado, ¿no es cierto?, por la FSH. Entonces la FSH favorece a que la vía sintética androgénica finalmente termine en estradiol, ¿ya? Entonces los ovarios, presentan la misma vía sintética en los testículos, pero incluyen ahora la aromatasa, que va a transformar la testosterona en estradiol. Las células de la teca estimuladas por el LH sintetizan y secretan la progesterona, ¿ya? Y estas células sintetizan además androstenediona, que difunde hacia la célula granulosa y es convertida en la 17 beta estradiol. ¿No es cierto? Entonces tenemos toda una maquinaria de síntesis de hormonas para lograr mantener la función ovárica y para lograr mantener también el embarazo. Entonces, la fase es bien bonita porque en el fondo va teniendo distintos mecanismos en las distintas fases. Por ejemplo, la fase ya sea folicular, en la fase a la mitad de la ovulación o en la fase lútea, ¿ya? Dependiendo de en qué fase estamos funcionando. Entonces, aquí el eje hipotalámico, como se dan cuenta, siempre voy a tener la liberación del GnRH para estimular, ¿no es cierto?, las células secretoras de LH y FSH. Una vez que están estimuladas, ellos van a estimular obviamente al ovario a secretar estradiol, ¿ya?, o progesterona. En el caso de la fase folicular, se sintetiza mayormente la síntesis de estradiol. En la fase de ovulación se estimula también la liberación de estradiol. Pero en la fase luteal, ¿no es cierto?, se va a estimular mayoritariamente la síntesis de progesterona, que va a inhibir, ¿no es cierto?, la secreción de FSH y LH, y también va a inhibir la liberación hipotalámica de GnRH. ¿Ya? Entonces, distintas fases, distintas funciones. Aquí nosotros en esta fase tenemos, ¿no es cierto?, el factor que las estrógenas, por ejemplo, son inhibitorios para la liberación de mayor cantidad de FSH y LH. Pero en la fase de ovulación tenemos la retroalimentación positiva, ¿no es cierto? No es negativa, aquí aparece claramente positiva. Y es porque voy a estimular mayor, necesito un pic, ¿no es cierto? Necesito un pic de estrógenos, necesito un pic de funcionamiento para que ocurra la ovulación. Y ese pic está asociado también a un pic que le llamamos de LH, ¿no es cierto? Tiene que haber primero un pic de LH para que después ocurra un pic de estradiol, y para que gracias a ese pic de estradiol ocurra la ovulación, ¿ya? Y vuelve todo eso a la normalidad, ¿no es cierto? Cuando se acaba la ovulación y entramos en la fase lútea, entonces ahora la progesterona vuelve a generar un efecto inhibitorio sobre la síntesis de FSH y LH.
Las acciones generales de los estrógenos y progesterona, uno podría decir que en general, ¿no es cierto?, los estrógenos van a generar una regulación a la alta, una upregulation de los receptores de progesterona en los tejidos blancos. ¿Ya? Y progesterona va a hacer su efecto y como consecuencia de su efecto va a tender a inhibir a su estimulante, ¿cierto? Esa sería como en general la forma en que ellos van a funcionar. Pero si lo miramos así como una gran mirada, ¿cierto? En general, ¿qué hacen? Hacen maduración y mantención del útero, trompa de falopio, cervix y vagina, ¿ya? Ayudan a que se mantenga, que se desarrolle y que se procese toda la actividad, ¿no es cierto?, de estos órganos. Son responsables de la pubertad para el desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas en la pubertad, ¿cierto? Crecimiento del vello, crecimiento de las mamas, ¿no es cierto? Desarrollo de la forma que tienen, ¿no es cierto?, las caderas, en fin, la distribución de lípido, etcétera, etcétera. Incluyendo, también se cree, obviamente, por neurociencia, responsable también de cambios neurológicos, de mayor interés, cambios, ¿no es cierto?, hipotalámicos, cambios en el sistema límbico, que le va a generar un mayor interés por el sexo en general, por el sexo opuesto. También hay desarrollo de las mamas, ¿no es cierto? Es responsable por la proliferación y desarrollo de las células de la granulosa ovárica, upregulation de los receptores de estrógeno, progesterona y de LH, feedback negativo y positivo, dependiendo de dónde estamos, ¿no es cierto?, de la FSH y LH. Obviamente también son responsables de la mantención del embarazo. Lo que hacen es bajar también los umbrales uterinos para la contracción y la estimulación de la secreción de la progesterona, ¿cierto? Bloqueo de la acción de la prolactina en las mamas, es decir, cortan la lactación, ¿no es cierto?, hasta que ocurra una caída grande de los estrógenos y progesterona, donde ahí empieza la lactación. Disminución de LDL colesterol y también son anti-osteoporosis. Por eso que después cuando uno ya empieza a entrar en la edad, ¿no es cierto?, se solicita, se diagnostica mucho la presencia de calcio, ¿no es cierto?, agregar calcio a los pacientes para combatir la osteoporosis. Ya. En el tracto femenino, ¿qué es lo que uno podría encontrar que hace? Por ejemplo, FSH y LH van a estimular la liberación de estrógenos, crecimiento y desarrollo de útero, ovarios, cervix y vagina. Progesterona, ¿qué activa? Activa la secreción en estos tejidos. Estrógeno en el útero, ¿qué hace? Aumento de la proliferación y crecimiento celular y aumento de la contractilidad. Estrógeno en las trompas. Aumenta la motilidad de los cilios de las trompas para que van acompañando el batido ciliar para que el huevo se vaya moviendo, ¿no es cierto?, y pueda implantarse. Progesterona en útero y trompa de falopio. Aumenta la secreción y disminuye la contractilidad. Estrógeno en la vagina aumenta la proliferación del epitelio vaginal y progesterona en la vagina cae la proliferación epitelial y aumenta la diferenciación celular. Y el ciclo menstrual, que ya lo conocemos, ¿no es cierto?, en enseñanza media, está como se muestra aquí con algunos parámetros que podríamos considerar variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, la temperatura. Se dan cuenta que la temperatura es más baja en la ovulación, ¿ya? Progesterona, empieza el pic de progesterona, ¿no es cierto? Y hay un pic previo de estrógenos, ¿no es cierto?, en la ovulación. Y tenemos el pic de LH y de FSH, ¿no es cierto?, que son las que van a favorecer el proceso de la ovulación. Y aquí tenemos un ciclo menstrual de 28 días, ¿no es cierto?, donde tenemos una fase menstrual, ¿ya?, donde los parámetros van a estar aquí relativamente bajos en general, y tenemos una medio término ovulatorio, donde observamos un aumento de estrógenos y FSH y LH. Y después tenemos una fase lútea,
donde va a haber un aumento en los niveles de progesterona y también incluso un aumento de la temperatura corporal, ¿ya? Ahora, sabemos que la fase folicular puede ser variable durante su desarrollo, ¿ya? En ese caso, sabemos que se está desarrollando un folículo de gran pequeñito, después uno más grande. Y se genera la ovulación, ¿ya? El más grande, el que le ganó a todos, ¿cierto? Los receptores de LH y de FSH estarían upregulados en este proceso, en este momento de la ¿no es cierto?, de la ovulación, y habría proliferación del endometrio. La fase lútea es una fase ya más bien constante, de 14 días. Entonces, la ovulación siempre ocurrirá 14 días antes de la menstruación. O sea, si uno sabe cuándo menstruó, uno puede contar 14 días y ese día es el día de su ovulación. Y si la persona ha tenido relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, en estos días probablemente tiene alta probabilidad, ¿no es cierto?, de embarazo, aun cuando eventualmente esté en su menstruación. Ya hay personas que han menstruado a pesar de haber quedado embarazadas. Por ello, en ciclos de 28 a 35 días, la ovulación ocurrirá en el día 14 o 21 respectivamente, ¿no es cierto? Siempre el que va a mandar es el día, ¿no es cierto?, de la menstruación. Y de ahí yo puedo contar 14 días para saber cuándo ocurrió la ovulación. En ausencia de la fecundación, habría degeneración del cuerpo lúteo, bajarían los niveles de estrógeno y progesterona y se generaría la menstruación. En el embarazo, ¿no es cierto?, supongamos que un espermio logra alcanzar el óvulo y lo logra fertilizar, ¿no es cierto?, en el día 1, ¿no es cierto?, después de la ovulación. Entonces, va a empezar inmediatamente el desarrollo embrionario, ¿ya? Una vez que se fertiliza, empieza la división, ¿no es cierto? Primero se descondensa, ¿no es cierto? Se produce todo el pareo de los, ¿no es cierto?, de los cromosomas, ¿no es cierto? Los cromosomas se empiezan a reconocer, ¿ya? Y eso va generando entonces ahora una haploidía que finalmente permite que esa célula fecundada, ¿no es cierto?, ya se reorganice de tal forma que pueda generar una segunda célula que sería igual a la primera, ¿no es cierto?, células iguales. Entonces, estas células van a ir formando por mitosis una mórula, ¿no es cierto?, que sería como una especie de mora, una mórula con células que son todas iguales. Y después se va a ir derivando desde esa mórula a la formación, ¿no es cierto?, de una plástula, de una neurula y de todo un proceso de desarrollo embrionario, ¿no es cierto?, que va ocurriendo, de hecho, mismo en la misma trompa de Falopio, ¿ya? Entonces, la fertilización ocurre el día 1, posovulación, en la ámpula del oviducto, sin espermio ingresó al óvulo, ¿ya? Después de 5 días posteriores a la fertilización, puede ocurrir la implantación, cuando hay anidación hacia, ¿no es cierto?, el tejido uterino. Y aquí, en este caso, el trofoblasto se forma hacia sincicio trofoblasto, invade el endometrio y forma una porción fetal de la placenta. Aquí se requiere una región baja entre estrógeno y progesterona. Lo hermoso de esto, ¿no es cierto?, que una vez que el trofoblasto comienza a secretar la gonatrofina coriónica en el día 8, ¿ya? Esta gonatrofina coriónica tiene un efecto similar al LH. Informa al cuerpo lúteo que ocurrió la fertilización y esto rescata al cuerpo lúteo, es decir, impide que el cuerpo lúteo se degrade hacia un cuerpo albicans. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que el cuerpo lúteo se transforma ahora en un tremendo órgano endocrino. ¿Por qué? Porque va a seguir secretando progesterona y estrógeno para mantener el endometrio y para lograr que la implantación realmente ocurra. Sin la gonadotrofina coriónica, el cuerpo lúteo regresa a los 12 días y eso va a generar ¿no es cierto?, una pérdida. Va a generar, ¿no es cierto?, la imposibilidad de
¿no es cierto?, de la implantación. La gonadotrofina coriónica puede ser detectada en un test de embarazo urinario desde el día 9 post-ovulación. Y las hormonas que van a aparecer en el embarazo son, ¿no es cierto?, tenemos hormonas dadas por el cuerpo lúteo, que fue rescatado, ¿no es cierto?, la gonadotrofina coriónica, y después de la semana 10, 11, 12 aproximadamente, empieza, ¿no es cierto?, la placenta ya está bien formada y empieza a generar una gran cantidad de hormonas también. Entonces, en el primer trimestre tendríamos un dominio de la gonadotrofina coriónica desde el inicio de la segunda semana con máxima secreción a la 9ª semana. Y esto estimularía la producción lútea de estrógenos y progesterona. Ya en el segundo y tercer semestre ya se domina la función endocrina por la placenta, que sería similar a una síntesis ovárica y placentaria, y fetal, ¿no es cierto?, de estrógeno. Y tendríamos a partir del colesterol materno, lo vamos a convertir en pregnenolona, ¿no es cierto? Y luego la pregnenolona va a entrar a la circulación fetal y va a ser convertida en dihidroepioandrosterona sulfato. Es decir, vamos a tener una colaboración entre una vía esteroidogénica en la misma placenta para luego ir dándole sustratos a la corteza suprarrenal fetal, ¿ya?, para que convierta la pregnenolona, ¿no es cierto?, la vaya convirtiendo en dihidroepiandrosterona sulfato, ¿ya? Y después la dihidroepiandrosterona sulfato es convertida en oxidihidroepiandrosterona sulfato en el hígado. Es decir, ahí se dan cuenta cómo hay una correlación muy interesante. Ya empieza a funcionar el feto, ¿no es cierto? Primero su corteza adrenal y después su hígado también empieza a funcionar y vuelve a la placenta, posteriormente vuelve, donde por la aromatasa se transforma en estriol. Entonces el estriol que aparece aquí fue formado, interesantemente, primero por una pregnenolona placentaria y después llegó al feto, y el feto generó, ¿no es cierto?, ya primero por corteza adrenal y después por hígado, formó la dihidroepiandrosterona sulfato hidroxilada, que volvió a la placenta y es transformada por la aromatasa placentaria en estriol, ya que va siguiendo generando una función relevante en el embarazo. Entonces, el juego es bonito el juego que hay entre la madre, la placenta, ¿no es cierto?, y el feto. Entonces, aquí volvemos a mostrar el mismo ejemplo. La madre le va a agregar el colesterol, ¿no es cierto? El colesterol va a pasar a pregnenolona en la placenta y desde ahí va a pasar a la glándula suprarrenal fetal, al hígado fetal y vuelve como 16-hidroxidihidroepiandrosterona sulfato, que por la aromatasa y también por la sulfatasa le saca algunos residuos, ¿no es cierto?, sulfato, transforma la dihidroepiandrosterona, lo transforma en estriol, que va hacia la madre a generar todas las funciones endocrinas necesarias. También tendríamos, ¿no es cierto?, la vía del colesterol. La síntesis de progesterona materna le permite entregar colesterol a la placenta, la cual la transforma en pregnenolona y ahora la transforma en progesterona, que puede estar, ¿no es cierto?, dando origen a efectos fetales o efectos maternos. El parto ocurre a la semana 40 aproximadamente, después del inicio del último periodo menstrual. Un mes antes del parto, por el tamaño del feto, se distiende el útero y eso se gatilla una contractilidad general, que se generan las contracciones de Braxton-Hicks. Cerca del término de este periodo, se activa el eje hipotálamo hipoficiario adrenal y fetal, generando altos niveles de cortisol, que aumenta la razón estrógeno-progesterona, lo cual aumenta la sensibilidad del útero a los estímulos contráctiles, ¿ya? Y el estrógeno aumenta la síntesis de prostaglandinas E2 y prostaglandinas GF2-alfa. ¿Qué es lo que hace todo esto? Induce un aumento de calcio en el músculo lisouterino, aumenta las uniones GAP en el músculo lisouterino para facilitar mayor coordinación, ¿no es cierto?
Y eso facilita las contracciones y aumenta la dilatación y ablandamiento del cerebro, lo cual va a favorecer al parto. Entonces ya estamos preparando todas las fases del parto y finalmente cuando ya está ocurriendo el parto, ¿no es cierto? Hay roles relevantes de los estrógenos, de la oxitocina, ¿no es cierto? Y de las prostaglandinas, que van a favorecer a través de estos feedback positivos la estimulación, la contracción y la salida del feto. Eso. Ya. Yo creo que con eso hemos terminado de revisar. Qué bueno que ya son las 11:05, o sea, no me pasé del largo. No sé si tiene alguna duda sobre esto. Fue un resumen, ¿eh? Un resumen de millones de cosas. Pero es casi como un resumen de la vida, ¿se dan cuenta? Como que terminamos el curso haciendo una visión de cómo partimos la vida y cómo ocurre finalmente el nacimiento. Es bonito, ¿no es cierto? A mí me gusta esto, lo encuentro muy bonito. ¿Les gusta a ustedes? No, profe, en lo personal a mí, yo odio esta materia, la odio con toda mi alma, pero es que no me gusta, profe, es muy fome. Oh, wow. Ya, bueno, entonces no va a ser ginecólogo, está claro. No, profe, no. Y de acá preguntan en la sala por la convivencia. Ya, pues vamos a tener que hacer la convivencia. Yo creo que cuando se entreguen los proyectos de finales, ahí estamos, deberíamos hacer la convivencia. ¿Qué les parece? La próxima semana. Ya, profe, dicen que sí. Ya, genial. Ah, ¿el 17 o el 15? ¿El viernes? Como que sábado, nada que ver. ¿Viernes? ¿Sí? Sí, el viernes.